Bueno, continuamos aquí en Politología. Soy Pedro Tellitud y estamos en la serie de entrevistas a los candidatos por el Poder Judicial que el 1 de junio estaremos eligiendo nosotros, las y los ciudadanos. Y como decimos acá, es importante atender, investigar y conocer. Y para eso extendimos una invitación y por eso agradecemos a Ethel Jaramillo que hayas aceptado la invitación, venir a platicar con nosotros. Y pues nada, ella es candidata a jueza por el Juzgado Segundo Civil. Ethel, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de llegar a más personas, de que conozcan en unos minutos mi formación académica, profesional y laboral. Y no solo eso, vamos a ver si algo de grilla por ahí aparece. No te creas. Sí. Vamos a platicar, la intención es que sea una conversación muy casual y que pues ahora sí las personas puedan ver si conectan o no con tus ideales, a lo mejor con tu formación, con tu forma de pensar, que creemos que eso es pues mucho más poderoso, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, claro. Excelente, pues vamos a comenzar. Ethel, quiero preguntarte, para empezar, ¿cómo fue el momento en el que te enteras de la reforma al Poder Judicial? Y que, bueno, pasados ya todos estos temas en los que se dice si estuvo bien o estuvo mal, pero el momento en el que tú dices, ¿sabes qué? Le voy a entrar. ¿Cómo fue para ti ese proceso que revisaste los requisitos? Así y es. Que dijiste, a ver, pues creo que tengo el perfil, vamos a darle? ¿Cómo fue para ti? Muy bien. Fíjate que en la reforma del año pasado, septiembre del año pasado, yo creo que me pasó lo que le pasa a muchos abogados, que teníamos muchas reservas. Claro que los abogados veíamos que era necesaria la reforma al Poder Judicial, eso sí. Sin duda. ¿Qué tan grande era necesaria? Pues solo el tiempo lo dirá, claro. Pero sí tuvimos nuestro recelo en esta reforma. Llega diciembre, enero y empezamos a ver cómo iba a ser, cómo decía la reforma tanto de la Constitución Federal como de la Constitución Estatal, y empezamos a ver los poderes, iban a hacer su convocatoria, iban a poner los requisitos. Sí. Al revisarla, pues veo que tengo el perfil profesional y académico, laboral, para poder aspirar a ser candidata. Okay. No lo sé qué puedan decir los demás. Yo soy candidata por el Poder Judicial. Me da muchísimo gusto y orgullo porque sin tener carrera judicial, el Poder Judicial encuentra que soy idónea para ser candidata. Los otros poderes en su convocatoria no precisan la manera en que iban a identificar la idoneidad de los candidatos. Simplemente los eligen y los ponen. Incluso me llama la atención cómo de tantísimos candidatos, 2 poderes les salen las mismas 2 personas, o sea, pero bueno, ese es otro boleto, ¿eh? Entonces, el Poder Judicial, yo llevo mis documentos al Poder Judicial, salgo en las listas de idoneidad y pues creo que fue el poder que hizo un proceso de elección más transparente. Ok, de acuerdo, me gusta. El tema es que obviamente no te pregunto por si estudiaste Derecho o no, esta parte, porque es un parte de los requerimientos, ¿no? De los requisitos, pero para ver ahora sí que las causas que hay de fondo, ¿no? Porque el tema de la justicia pues es delicado en ocasiones. Claro. ¿Qué cosas te llevaron a ti a estudiar Derecho o a tomar esa carrera? ¿Qué cosa dentro de ti te dijo, me late que es por este lado? Siempre me llamó. De hecho, al principio comencé en económico administrativo, pero siempre me llamó, vengo, en mi familia hay viejos abogados de estos que los veías todo el día estudiando. Eran estudiantes y los veías todo el tiempo, cuando regresaban de la facultad, todo el tiempo estudiando. Creo que eso desde niña, el que vi a cómo se fueron formando estas personas que fueron en mi niñez, me fue gustando. Siempre he dicho que el primer día que yo entré a la Facultad de Derecho dije, este es mi lugar. Okay. Estoy en el lugar exacto que debo de estar. Posteriormente, como bien dices, soy licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien. Soy maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y posteriormente cursé un doctorado en Administración y Políticas Públicas.
Órale, buenísimo. Y en cuanto a tu relación con el Poder Judicial, ¿qué experiencias te ha llevado a tener que tú hayas visto, o algunas deficiencias, o como les dicen ahora, áreas de oportunidad? ¿O has tú observado, o que a lo mejor en tu campaña pues has podido recolectar o recabar de lo que dicen las personas que han platicado contigo? Fíjate que a lo largo de mi trayectoria laboral siempre estuve en áreas jurídicas. Siempre tuve los temas en materia civil. Fíjate que pues lo he llevado mucho porque llevaba muchos procesos de bienes inmuebles, procesos de recuperación de recursos públicos. Entonces fue una constante y veíamos lo que creo que todos vemos, la carga de trabajo de los juzgadores. De verdad es impresionante. Derivado de eso, bueno, pues algunos procesos son muy dilatorios. ¿Qué veo? ¿Qué área de oportunidad veo, como bien dices, en esta reforma al Poder Judicial? Creo que al ser elegidos por la ciudadanía, a la ciudadanía viene a identificar el derecho de exigir, de exigir resultados, transparencia, rendición de cuentas. Decía en la campaña, una señora fue y me dijo, pero si ganas te voy a ir a buscar. Sí. Dije, claro, me va a dar mucho gusto que vaya y me busque y me diga, no estás haciendo las cosas bien, te elegimos para un cambio y necesitas mostrar ese cambio. Tenemos que darle a la ciudadanía unas sentencias más claras, de un lenguaje más entendible, 100%. En la medida de lo posible que la justicia sea pronta y expedita. Pero insisto, en todas las materias, este es tiempo de la ciudadanía. Y qué mejor, digo, de las cosas que es de reconocer, es que en esta reforma judicial la gente tiene la oportunidad de elegir a su juzgador, con toda la responsabilidad que eso conlleva. Sí, claro. Ahorita lo platicaremos más adelante. Totalmente, o sea, finalmente elegir pues conlleva una responsabilidad. Una responsabilidad, ¿no? El conocer y en ese conocimiento elegir los perfiles idóneos para esos puestos que se van a elegir el próximo domingo. El domingo. No venir el sábado. No venir el sábado. Oye, en cuanto a esa parte lo mencionaste ahorita, la comunicación. Aquí en politología el ángulo que generalmente tomamos es la parte de la comunicación, ¿no? La comunicación política como tal. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues la forma en la que decimos y expresamos las cosas, cómo nos presentamos al mundo, porque todo comunica. En ese sentido, ¿por qué crees tú que a la parte jurídica, en este caso pues la parte civil, le cuesta tanto comunicar de una manera en la que se pueda entender más fácil? ¿Por qué ocurre eso? Pues mira, puede ser que, hablando de un viejo dicho que aparte de ser abogado hay que parecer, probablemente los juzgadores, y digo, es correcto, utilizan esos tecnicismos para que se vea pues la técnica y el conocimiento del derecho. Perfecto. Pero es posible que esto lo podamos hacer en una sentencia, en una resolución que sea entendible para las personas. Te voy a contar algo brevísimo. Sí. Mi hija estuvo dando sus prácticas en el SAT y la mandaron al jurídico. Y ella dijo como que, no es cierto, discúlpame, lo mandaron a grandes deudores o grandes contribuyentes, pero a lo que quiero llegar es que lo que ella tenía que hacer era estar sentada con los contadores y que le leyeran la sentencia y que él se las explicara a los contadores. Pero ese era el trabajo que ella hacía. Oye, ven, dime qué quisieron decir. Como una traductora de... Sí, y eran contadores. Creo que ese es un ejemplo de por qué sí podemos obtener sentencias, resoluciones con un lenguaje un poquito más ciudadano, sin que deje de tener todas las consideraciones que la ley nos señala. Sí, claro, o sea, contener el rigor. El rigor. Bueno, estamos hablando del rigor técnico, ¿verdad? Pero sí el rigor, el contenido necesario. Exactamente.
Sí. Oye, pues muy interesante en esta parte. Cuéntame ahorita en cuanto a tu campaña, volviendo al tema de la comunicación un poquito, pues obviamente no es igual que una campaña electoral de otro tipo de cargos. Así es. Acá, ¿cómo ha sido el reto? Porque me llama mucho la atención. Sabemos que, bueno, no todo el mundo sabe, pero hay muchas limitantes en cuanto a las cosas que pueden hacer. Entonces, a lo mejor por eso las personas dicen, no, es que yo ni me he enterado o desconozco los perfiles. Finalmente, esta es una invitación que hacemos para conocerles. Pero, ¿cómo lo has manejado, Ethel, en tu campaña? Las cosas que se te han permitido hacer, ¿cuáles son y con qué retos te has enfrentado ahí? Inicialmente, yo creo que todos al leerlo dijimos, estamos acotadísimos. Sí. Realmente es papel reciclable y redes sociales orgánicas. Y para de contar. Sí. Fue una limitante extrema. En este momento creo que esa limitante, todavía no estoy en un punto de decirte si fue más bueno que malo, no. Yo lo único que he podido identificar es que nos puso en un piso más parejo de quienes tenían mucho recurso para gastar en esta campaña, claro, con quienes teníamos el recurso limitado. Claro. La diferencia fue menor. Sí. Porque imagínate que hubiera habido más espacio y que alguien hubiera tenido, que los topes de campaña hubieran sido más grandes y que alguien, por ejemplo, en mi mismo, que contendemos por el Juzgado Segundo Civil, que alguien hubiera tenido la oportunidad de pagar 50 espectaculares en el estado, o sea, sí, o como en las campañas tradicionales que estamos acostumbrados, que vemos en cada crucero 20 personitas, o sea, pues ahí creo que eso hubiera abonado a que fuera más desequilibrada la campaña de unos candidatos a otros. Entonces, en este momento creo que fue una medida, creo correcta, de habernos dado posibilidades iguales de darnos a conocer a la ciudadanía. No, sí, en definitiva. Y creo que podría ser un antecedente, ¿no? Para partir de ahí. Así es. Que probablemente habrá que estudiarlo porque, pues como dicen, toda ley es perfectible. Se puede ir mejorando. Sí, ya, seguro que va a pasar en esto. Sí, ya unas horas de concluir y de cerrar las campañas. ¿Qué cosas te dejan y qué cosas dices? A lo mejor esto podría mejorarse para pues la posterior, ¿no? Una 2.0. Claro. El IEM ha dicho en reiteradas ocasiones, este es un proceso inédito, ¿sí? De verdad que es un experimento social que tanto las dependencias responsables de la organización de esta elección como los ciudadanos, vamos a ver qué pasa. Sí, es de verdad, en todos los sentidos, en esta época moderna, un experimento social. Totalmente. Así es. Y en ese experimento, pues bueno... Bueno, y qué bueno que somos protagonistas. Vamos a verlo. Independientemente de lo que suceda, qué bueno que somos protagonistas. Totalmente. ¿Qué les platicas, Ethel, cuando te juntan? Me imagino has intentado hablar con grupos de personas. Claro. ¿Qué te han dejado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué les platicas? Ahorita abonabas a la parte de pues, justicia pronta y expedita, transparente y todo esto. ¿Qué más les cuentas o qué es lo que te dicen en estos temas de la impartición de justicia y en el tema civil? En el tema civil. Con los grupos que he estado, cuando llegamos a este punto les digo, cuando las personas que no son abogadas piensan en un juez, se remontan a las series, a las películas, donde vemos casi siempre procesos penales y que no corresponden a este país, ¿verdad? Les digo yo, el trabajo del juzgador civil es más silencioso, pero es mucho más grande. ¿Por qué? Porque afortunadamente en comparación de los delitos, en comparación a los temas civiles, pues son por mucho los temas civiles, porque los temas civiles van desde la corrección de un acta de nacimiento, que todo mundo, cuando hablo de ese tema, todo mundo, o muchos veo los ojitos, entonces, N cantidad de personas tienen un problema con su acta de nacimiento. Definitivo. Otro, contratos. En la materia civil tiene que ver con los contratos de arrendamiento, de compraventa, de permuta y su incumplimiento.
porque nadie se acerca a un juez civil cuando están cumpliendo con el contrato, ¿verdad? Claro. Sino cuando 2 o más personas agotaron ya el hablar, el decir, mira, págame, o mira, devuélvemelo, y cuando ya no encontraron una solución entre las partes, le piden al juez civil que resuelva este conflicto. Y eso es muy importante. Otro tema, las sucesiones. Cuando alguien fallece y deja testamento, o cuando fallece y no deja testamento. Entonces son temas muy sensibles. Yo les digo a ellos, la materia civil impacta directamente en la familia, en la armonía o en los problemas familiares. Ahí la importancia del derecho civil. Y cuando hablo con estos grupos de personas, sí, yo muchos veo en su cara de... Ya me pasó. Sí. Ahí tengo esta situación. Cuando hablo con jóvenes, que les digo, jóvenes, por favor, vean la importancia, ustedes están construyendo este poder judicial. El poder judicial que vamos a tener, ustedes lo van a construir. El día de mañana que sean adultos productivos económicamente, etcétera, puede ser que sean parte de la justicia o constructores de la justicia. Entonces, de ahí la importancia que debemos de asumir, la responsabilidad que debemos de asumir para elegir a los juzgadores. Bien, correcto. Oye, Ethel, preguntarte entonces tu opinión. Mejor ya vamos a hacer una dinámica. Vamos a hacer una dinámica, es muy sencilla, te platico. Es nada más, voy a darte 3 enunciados, muy, muy sencillos, muy simples, y nada más me vas a decir si es verdadero o falso para ti. Ok. No hay de otra. ¿Verdadero o falso? ¿Te late? Sí. Vamos a darle entonces. Aquí te va el primer enunciado, que es: la elección popular de jueces garantiza mayor transparencia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. La siguiente: la independencia judicial se compromete al elegir jueces por voto popular. Digo, si quieres ahorita desarrollamos. Sí, qué difíciles. Verdadero. Verdadero. Y por último, los jueces electos tienen más legitimidad social. Verdadero. Eso sí. Ahí digamos que sí se está respaldando, ¿no? Claro, porque tenían legitimidad conforme como era la ley antes. Ahora, pues va a tener legitimidad en función de los ciudadanos que salgan a votar. Claro. Sí. Pues si quieres, platícame un poquito acerca de esto que puede generar poquita polémica, pero es importante conocer también tu punto de vista, ¿no? En cuanto a la forma, en cuanto a pues toda esta reforma que se da, cómo se da, lo que estuvo bien, lo que estuvo mal. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿estuvo correcto? ¿Es válido? ¿Qué implica? ¿Qué implicaciones vienen de todo esto como abogada? Mira, todavía no podemos saber si fue para mejor para el país o no. Eso todavía no lo podemos saber. Pero creo que estamos en la coyuntura de que el pueblo decida de manera correcta y nos dé un poder judicial excelente. O pase lo contrario. Sí. El sometimiento de los poderes, yo tengo desde hace algún tiempo ese temor, porque creo que durante más de 50 años se construyó una democracia en este país. Yo creo que había una democracia, un equilibrio de poderes que es importantísimo para el Estado de Derecho, para el respeto a las instituciones, y la gente debería entender por qué es tan importante defenderlo. En este momento la ciudadanía tiene la oportunidad de defender el Poder Judicial. No sabemos lo demás, no sabemos qué va a pasar con ese que parece que se están diluyendo la independencia de poderes. Si es cierto o no, no es el tema de esta mesa, pero sí es el tema de esta mesa que los ciudadanos tienen en su poder el que esto salga bien. Ojalá la gente lo entienda. Y
Sí, yo entiendo todo el recelo que tenemos por esto que pasó, que algunos no estábamos de acuerdo, pero insisto, eso ya pasó. En este momento estas son las reglas, sí. Y entonces nos dicen, tienes el poder de elegir quiénes van a ser los juzgadores en este país. Exacto. Y debemos hacerlo de manera responsable. Totalmente. Yo sí creo que ahorita, pues esas son las reglas, como bien dices, coincido plenamente, y que, pues bueno, de alguna manera cambiaron, porque cierto sector lo buscó, uh-huh. Se logró y pues ya está, son las nuevas reglas. Entonces, pues toca jugar con esas reglas. Ethel, se nos fue rapidísimo. Quiero pedirte si quieres dar algún último mensaje ya en vísperas de la jornada electoral del Poder Judicial y pues agradecerte, ¿no? por haber tomado la invitación. ¿Algún mensaje que quieras dar a las personas que nos ven? Claro que sí. Pues el día de la elección nos van a entregar 11 boletas, 2 tamaño carta. Vengo en una de las 2 grandes que tiene un contorno color coral o lo pueden identificar como color durazno. En el segundo cuadro amarillo, es el tercer cuadro, pero es el segundo cuadro amarillo. Uh-huh. Soy la número 11, Jaramillo Cortés, Ethel de Guadalupe. Muy bien. Ethel, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales? Mis redes sociales, Ethel Jaramillo C, Instagram, Facebook y TikTok. Perfecto. Ethel, pues mucha suerte, mucho éxito. Gracias por aceptar la invitación y pues nada, todo el éxito. Muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo de las personas y por su apoyo. Perfectísimo. Pues ya con eso estamos concluyendo esta entrevista con Ethel Jaramillo. Recuerden, aquí en Politología seguimos tratando de llevarles a ustedes la información para que podamos tener una decisión más responsable, más justa, más equilibrada. Yo soy Pedro Tellitud y esto fue Politología. Nos vemos a la próxima.